Arena se quedó solo en la observación. Ventana de la ciudadela Sillari, mirando. Afuera, en la extensión arremolinada del espacio. Las estrellas se extendieron ante ella, frías e indiferente, como 1.000.000 de diminutos ojos observando cada movimiento de ella. Ha pasado 1 año desde que su hija Leora tuvo sido tomada durante el asalto humano a las colonias exteriores. Arena tuvo una vez. Creía que podía mover montañas por su gente, pero esta pérdida tuvo. Algo se agrietó profundamente dentro de ella. Él, Reina Selari, con su compostura regia y comportamiento helado, se encontró aplastada bajo el peso del dolor que ella no podía esconderse ni siquiera de los suyos. Reflexión. Su mirada se endureció mientras ella vía una patrulla de soldados cruzar el superficie distante de una luna estéril. Ellos eran tan pequeños desde esta distancia, solo puntos de movimiento en el paisaje sombrío. No tenían idea de que su reina era sufrimiento. No tengo idea de que ella cada respiración parecía atada a el recuerdo de la risa de su hija. Había sido robado, arrastrado de su agarre como lo más crudo de lo cósmico. Bromas. Su Majestad. La voz de ella. Consejero, TK, atravesado por el silencio. Recordándole a Arena que ella no era tan sola como ella deseaba estar. Ella se volvió. Y TK se inclinó, su expresión cautelosa. Conocer el tema en cuestión era delicado. Informe, dijo Arena bruscamente, con su voz traicionando nada más que órdenes frías. Las fuerzas humanas no han hecho ningún movimiento en él. El mes pasado, Su Majestad. También tenemos. Recibió informes de que sus fuerzas armadas. El liderazgo está distraído, los recursos se agotan. Alquitrán. Dudó antes de agregar, la guerra es estancándose. Algunos sugieren que es posible que necesitemos ajustar nuestra estrategia. ¿Ajustar? De Arena. La voz era un susurro de incredulidad. ¿Qué exactamente quieren que me adapte? Mi estrategia de esperar una oportunidad para recuperar a mi hija. Ella suspiró, el peso de esas palabras asentándose como un piedra en el pecho. Diles que es sin sentido, TK. Nada importa. La chica se ha ido. Su consejero se movió inquieto. Pero Su Majestad, Arena lo interrumpió con un gesto agudo. Ella se fue, Trick. Los humanos se la llevaron, y ninguna cantidad de la estrategia o la diplomacia cambiarán eso. Se volvió hacia la ventana, pero la mente estaba en otra parte, mucho más allá del frío. Estrellas en la interminable extensión del espacio. Casi podía oír la voz de Leora, así que, vívida en sus recuerdos, su risa, llenando los pasillos de su palacio. Ella podía imaginarse a su hija. Sonrisa traviesa, la forma en que ella larga. El cabello plateado brillaría a la luz del sol. Mientras corría por los jardines. No, se había ido, y con ella, cualquier esperanza de que Arena se había aferrado en el pasado era destrozado. Lejos de la ciudadela, en el cuartel militar humano, teniente Marcus STL se sentó encorvado sobre un mapa en su escritorio, rodeado de informes y mensajes que no se había molestado en leer. La mente vagó, no a la próxima batalla o la última maniobra militar, pero a la desesperación silenciosa en la voz de Arena. Durante la última transmisión. Había sido semanas desde que lo había oído, pero las palabras aún resonaban en su mente. Nunca más volveré a ver a mi hija. El acero tenía visto muchas cosas durante la guerra, pero la forma en que su voz se quebró, la forma en que habló, como si la esencia misma de su alma había sido arrancado, eso se le había quedado grabado. La reina Sillari era su enemiga. Feroz, inflexible, un símbolo de todo contra lo que lucharon. Pero en ese momento, ella había sonado como cualquier otra madre, afligida por el niño que le habían arrebatado. Eso es ridículo, murmuró para sí mismo, pasando una mano por su cara. Tú eres no un tonto con el corazón sangrando. Ella es la enemigo. Pero no importa cuánto lo intentara. Para hacer a un lado el pensamiento, se demoró. Leora,
Su nombre era un fantasma que acechaba. Él, negándose a ser ignorado. ¿De qué tipo? Del hombre sería él si pudiera hacer nada que ayude. Días pasados antes, Steele decidió que no podía vivir con él. Él mismo por más tiempo. Él terminó sentado en su oficina fingiendo que no importa. El pensamiento de Leora atrapado en una jaula hecha por humanos, torturada por la información, o peor, le carcomía. Él tenía que hacer algo. Y ese algo, aunque rayaba en la locura, era, claro, él se aventuraría en el enemigo territorio y encontrar a la princesa. Eso no era el mejor plan. De hecho, fue un terrible, pero era un plan, y eso fue suficiente para él. Él tiró de su uniforme y agarró su arma, un rifle de modelo antiguo que se sentía más como un reliquia que una herramienta de guerra. Mientras él daba un paso fuera de sus aposentos, se topó con Teniente Evans, su mejor amigo, y la única persona que podría hablarle de esto. ¿A dónde diablos vas? ¿Acero? Preguntó Evans, levantando una ceja. No vas a salir a buscarte a ti mismo. Asesinado, ¿verdad? Solo necesito un poco de fresco aire, respondió Steele con indiferencia, tratando de evitar la mirada penetrante de Evans. Un pequeño reconocimiento. Volveré antes. Tú lo sabes, se burló Evans. Seguro que tú, Will, y lo creeré cuando lo vea. Eso. Miró fijamente al acero durante mucho tiempo. Momento antes de murmurar bajo su respira. Un día vas a conseguir meterte en verdaderos problemas. Ya sabes. Eso. Pero Steele no lo escuchó. Él era ya demasiado lejos en el camino, ya pensando en cómo se infiltraría las fortalezas y Yari, ya planeando cómo se acercaría lo suficiente a Lee para liberarla. Él no era un tonto. Aunque él sabía que no iba a simplemente entra y rescata a una princesa. Pero él también sabía que si no lo intentaba, él nunca se lo perdonaría a sí mismo. Mientras tanto, de vuelta en el mundo natal de Celari, Arena, los pensamientos cambiaron. Ella no se había dejado llora durante meses, pero ahora, de pie en el frío silencio de su salón del trono, ella finalmente se permitió sentir la aguijón de su dolor. Por un fugaz momento, ella recordó lo que se sentía. Para sostener a Leora en sus brazos, para escucharla. Las suaves risitas de la hija mientras jugaban juntos en los jardines. El recuerdo fue agudo y doloroso, pero se sentía como un sueño lejano, algo que ella nunca haría. Toca de nuevo. Ella se sobresaltó fuera de ella. Reverencia por un pequeño golpe vacilante al puerta. Entra, llamó, limpiando un lágrima que no se había dado cuenta de que había caído. Alquitrán. Entró. Su Majestad, hemos. Recibí la noticia de un soldado humano. Teniente Marcus Steele. Él ha comenzado un misión controlada en lo profundo de Celari. Territorio. Arena se volvió hacia él, ella. Ojos entrecerrados. ¿Un soldado humano? ¿Cómo hacer? ¿Sabes esto? Hemos interceptado su comunicaciones, Majestad. Él es. Moviéndose a través de las líneas enemigas en secreto. Nosotros. Cree que está intentando infiltrarse. Uno de nuestros fortalezas. Por primera vez en que se sintió como para siempre, el corazón de Arena saltó. Un latido. ¿Podría ser? ¿Podría un humano? Soldado, realmente sé tan tonto, así que, desesperado por aventurarse en él. Corazón del territorio Sillari, ¿a qué? Rescata a su hija. Botas de acero. Crujía en el suelo seco y desolado como. Empujó hacia el corazón de territorio Sillari. El aire era delgado, llevando un escalofrío punzante que no tenía nada. Tiene que ver con la temperatura. Fue el tipo de frío que roía tus huesos, recordándote que estabas lejos de en casa, en medio de una guerra que no tenía fin a la vista. Sin embargo, aquí estaba, lejos, más allá del alcance de sus camaradas, deslizándose a través de las líneas enemigas en un intento de haz lo único que podría tener sentido. De todo. Estúpido, estúpido, Steele. Murmuró para sí mismo, sonriendo a pesar de lo absurdo de su situación.
Lo que él. ¿Demonios estaba pensando? Oye, vamos a. Deambula por territorio enemigo y rescata a un. Princesa. Volveré para el desayuno, él. Resopló. Sí, y tomaré té con. La reina de Inglaterra, también. La realidad. De su misión lo golpeó de lleno en él. Pecho con cada paso que daba. Él no era seguro de lo que esperaba, pero definitivamente. No fue esto. La capital Celari fue una fortaleza inminente. Sus altos muros y arquitectura alienígena, una intimidante vista que le revolvió el estómago. Él nunca había estado tan cerca del corazón de territorio enemigo antes. Todo sobre este lugar gritaba peligro. Desde las patrullas itinerantes a los no tripulados. Torretas encaramadas en lo alto de las murallas de la ciudad. Sus escáneres barriendo el horizonte como depredadores hambrientos. El intestino del acero se retorció como se agachó en las sombras de un edificio desmoronándose, manteniendo su movimiento lento y deliberado. Realmente he perdido mi mente, susurró a nadie en particular. Un repentino destello de movimiento le hizo congelarse. Él presionó su espalda contra el frío muro de piedra y sostuvo su bres, su rifle listo en sus manos. Eso no era un soldado Sillari. Fue solo un animal callejero, desaliñado, de 4 patas. Criatura con pelaje irregular que parecía como si hubiera estado en una pelea con un tormenta de arena. Steele exhaló aliviado. Para un momento allí, pensó que podría ser atrapado ya. Un solo error y todo habría terminado. Se movió rápidamente, confiando en su entrenamiento para mantenerlo alejado de la vista. Sus instintos entran en acción mientras él cruzó las calles desoladas. El acero tenía. He visto mucha acción en sus años con los militares humanos, pero nada tenía. Lo preparó para esto. Él no era solo, escabulléndose más allá de los guardias. Él era infiltrándose en una fortaleza construida por uno de las especies más avanzadas y despiadadas en la galaxia. Sus ojos saltaron de sombra a sombra, alerta ante cualquier signo de movimiento. A medida que el acero se acercaba al exterior perímetro de la fortaleza, no pudo. Sacude la sensación de que estaba siendo observado. No fue solo paranoia. Fue algo más. Hubo un zumbido en el aire, una energía de baja vibración que parecía para filtrarse en sus huesos. Él había oído rumores sobre la capacidad de los Celari para manipular los campos de energía, pero esto se sintió diferente, más íntimo. Era como si el planeta mismo estaba consciente de él, como estaba entrometiéndose en algo antiguo y poderoso. Se movió rápidamente más allá de la pared exterior, sin pasar por la seguridad. Sistemas con una combinación de GIS, conocimientos militares y un poco de suerte. Su corazón se aceleró mientras se agachaba en un callejón, tratando de evitar el resplandor. Sensores que escanean las calles en busca de cualquier señales de movimiento no autorizado. Así como él pensó que estaba en lo claro, un fuerte chirrido mecánico cortado a través del silencio. El acero se congeló. Oh, tienes que. Bromea conmigo, murmuró. Un robot. Drone apareció en el otro extremo de la callejón. Sus enormes patas de araña, deslizándose por el suelo con velocidad desconcertante. Hizo clic y se preocupó. A medida que avanzaba, sus sensores brillaban intensamente. Rojo brillante mientras escaneaba el área. El aliento de Steele se le quedó atrapado en la garganta. Él sabía que tenía que actuar rápido o ser descubierto, pero correr le daría lejos. Su única opción era esconderse. Espere a que pase la máquina. El dron se acercó, sus ojos brillantes escaneando. Las sombras seguían agachadas. Él sostuvo su aliento, rezando para que no lo encontrara. Él, justo cuando pasaron los sensores del dron. Sobre él, el pulso de Steele se disparó. Él estaba a punto de ser atrapado. Luego, con un abrupto chasquido, el dron se detuvo en seco en sus huellas. Hoy no, Steele. Susurró. Estaba a mitad de camino del siguiente callejón antes de que el dron se registrara que algo había salido mal. Su corazón
Todavía le golpeaba el pecho, pero no había tiempo para detenerse en ello. Si él iba a llegar a Leora, tenía que hacerlo. Sigue moviéndote. Horas después, Steel encontró el mismo en lo profundo del complejo, rodeado de imponentes estructuras que parecía latir con una energía alienígena. Él finalmente había llegado al santuario interior de la fortaleza Selari. Él lo había hecho así, lejos con poco más que su ingenio y pura determinación. Ahora tenía que encontrar a Leora. Y esa no fue una tarea fácil. Él miró abajo, en el pequeño bloc de datos que había robado de uno de los guardias Selari antes. La pantalla parpadeaba con la tenue luz, mostrando un mapa del complejo. La celda de Leora estaba ubicada en lo más alto punto de la fortaleza. Por supuesto, él había imaginado que estaría en algún lugar cerca, el centro de sus operaciones, pero esto se sintió como una broma cruel. Aún así, él no tenía elección, pero para seguir adelante. El acero era moviéndose a través de los niveles inferiores cuando él finalmente escuché los primeros sonidos de Selari. Soldados. Sus voces resonaron a través de los pasillos, un extraño, gutural lenguaje que el acero había llegado a temer. En el transcurso de la guerra, los soldados estaban demasiado cerca y él no estaba seguro de cómo mucho más tiempo pudo permanecer oculto. Él se agachó en una pequeña ensenada de Al, sosteniendo respirando mientras pasaba la patrulla, el sonido metálico de sus pasos blindados, reverberando en el silencio. Una vez que se habían ido, Steel exhaló aliviado. A este ritmo, voy a necesitar unas vacaciones. Después de esto, murmuró, tratando de calmarse sus nervios con humor. Él no estaba seguro de sí. Estaba funcionando, pero era mejor que entrando en pánico. Mientras subía la escalera a los niveles superiores de la fortaleza, el aire se enfrió, las paredes resbaladizas, con una sustancia desconocida. El sonido de sus pasos fueron ahogados por lo bajo zumbido de la estructura misma. Las paredes, casi pareciendo respirar con un extraterrestre. Vida propia. Finalmente, después de que se sintió como una eternidad, el acero alcanzó él. Puerta a la celda de Leora. La puerta era elegante y sin rasgos distintivos, pero con un solo toque de el panel al lado reveló un oculto costura que se abrió deslizándose con un suave silbido. Adentro, Ra se sentó, con la espalda contra él. Pared fría. Su largo cabello plateado brillaba débilmente a la tenue luz, y sus ojos agudos e inteligentes fijos en acero en el momento en que entró. Ella estaba lejos del niño indefenso que había imaginado. En cambio, ella era una guerrera en sí misma. Derecha, aguda y equilibrada, como si hubiera estado esperando este momento. Acero. Dudó en la puerta. ¿Leora? Ella crió una ceja. ¿Estás aquí para rescatarme? Él dio una sonrisa tímida, dándose cuenta de repente. Qué ridículo parecía todo esto. Yo diría, no estoy aquí para hacer amigos, pero eso sería una mentira. Estoy aquí para sacarte de aquí. Leora lo estudió por un momento. Su expresión ilegible. ¿Por qué? Porque mereces irte a casa, respondió Steel. Su voz más suave de lo que pretendía. Y yo. Le hiciste una promesa a tu madre. Para él. Primera vez desde que había entrado en él. Fortaleza, el rostro de Leora se suavizó. ¿Ah? ¿Promesa? Sí, es una larga historia, L. Dijo, rascándose la cabeza. Pero bien. Ahora, tenemos que sacarte de aquí. Leora se puso de pie, sus movimientos fluidos y agraciado. Veamos si puedes mantener eso. Promesa. La huida de los Selari. Stronghold era caótico, pero de alguna manera, Steel y Leora lograron mantenerse a un paso por delante de lo cada vez más frenético. Equipos de seguridad. El acero siempre había sido bueno corriendo, pero había algo diferente sobre esta persecución. No había más tiempo pesa el peso de la culpa. Él, sin miedo a fallar en mantener su promesa. La tranquila confianza de Leora al lado. Él era suficiente para mantener sus pies en movimiento. Incluso cuando se sentía como todo él. La fortaleza se acercaba a ellos. Leora.
Lo miró, su cabello plateado, corriendo detrás de ella mientras corrían. A través de los estrechos pasillos. Tú eres. No está mal para un humano, dijo, ofreciendo. Él una sonrisa astuta. Oye, tomaré eso como un cumplido, respondió Steel con un risita sin aliento. Pero no te pongas demasiado cómodo. Sigo siendo el que ahorra. Tú aquí. Ella le lanzó una mirada. Oh, ¿en serio? Estaba bajo la impresión de que tú solo me seguían. Acero se rió, el sonido resonando en las paredes de metal. ¿Sigues pensando eso, princesa? A pesar del humor en su intercambio, Steel era muy consciente del peligro. Rodeándolos. Los soldados Elari fueron implacables, y las probabilidades nunca fueron a su favor. Sin embargo, con Leora por su lado, Steel se encontró pensando menos sobre las probabilidades y más sobre cómo obtener ella a salvo. El peso de su promesa, una que él no se había dado cuenta significaba así mucho para él hasta ahora, era más pesado que cualquier cosa que el enemigo pudiera arrojarles. En la salida principal, las puertas que deberían han sido sellados para una buena apertura crujida. Mientras Steel pirateaba el sistema de seguridad, con una serie de pulsaciones rápidas de teclas. Leora ya estaba mirando el horizonte, ella, ojos agudos escaneando el camino en busca de cualquier señal de persecución. La fuga no había terminado. Hasta que salieron del recinto, y Steel no tenía intenciones de dejar. Cualquier cosa los detendrá. Ahora, ya sabes, Acero, dijo mientras escribía el último de los códigos, todo esto habría sido mucho más fácil si hubiéramos tenido una nave espacial, con un dispositivo de camuflaje o no lo sé, algún tipo de artilugio de teletransportación elegante. Solo digo. La expresión de Leora fue tranquilo como siempre, aunque había un parpadeo de algo en sus ojos. Si tuviera esas cosas, todavía estaría de vuelta. Hogar, dirigiendo el reino, no corriendo. Lejos de mi propia gente. Acero pausado. Sus dedos se ciernen sobre el teclado. No quieres volver. Ella conoció a su mirada, su voz suavizándose ligeramente. No. En estas condiciones. Quiero ver a mi madre de nuevo, pero no así. No. Cuando toda la galaxia está observando, ella. Los labios se curvaron en una sonrisa. Además, ¿qué es una princesa sin un poco? ¿Aventura? La sonrisa de Steel se desvaneció, y en un momento, vio el peso de lo que ella había pasado. Por todo el poder y gracia que llevaba, Leora seguía siendo una mujer joven atrapada en una guerra que no fue de su creación. Y sin embargo, aquí estaba ella, huyendo de las mismas personas que reclamaron para protegerla, eligiendo confiar en un soldado humano de todas las personas. Él terminó tecleando el último comando, y las puertas de seguridad se abrieron con un suave silbido. Ambos se congelaron por un momento, el camino de escape ante ellos amplio y abierto. Entonces, al unísono perfecto, se lanzaron a través de las puertas y hacia la frescura. Aire nocturno. Bueno, eso fue anticlimactic, murmuró Steel mientras ellos se precipitó al desierto circundante. Las luces del recinto parpadearon detrás. Ellos, toda la estructura parecía brilla con hostilidad en la distancia. Los ojos de Leora se entrecerraron. No vas a ir para ser complaciente ahora, ¿verdad? ¿Complaciente? Steel se rió entre dientes. Yo solo estaba admirando el hecho de que todavía estamos vivo. No dejaron de correr. Ellos. Detrás de ellos, una serie de ruidos fuertes se escuchaban. Las explosiones sacudieron el suelo. Celari. Las fuerzas habían descubierto su fuga y ya nos estábamos movilizando. Acero miró. Retrocede brevemente, midiendo su distancia. ¿Tienes un plan? Acero preguntó. Sin aliento. Leora hizo una pausa, su expresión pensativo. Yo sí. Ella metió la mano en él. Pliegues de su capa y produjo un pequeño dispositivo brillante. Esto nos ayudará a conseguir fuera de su rango. No es perfecto, pero nos dará suficiente tiempo. Acero levantó una ceja. Estás llevando eso todo el tiempo y no pensé en
Menciónalo antes. Leora sonrió. Un toque de humor finalmente se abre paso. Su comportamiento normalmente estoico. Algunas cosas están mejor guardados para emergencias. Sin decir una palabra más, activó el dispositivo. El aire a su alrededor brillaba. Y todavía sentía un extraño hormigueo. Sensación en su piel como el mundo. A su alrededor parecía deformarse. Lo distante. El sonido de la persecución se desvaneció, reemplazado por un silencio extraño, casi pacífico. Cuando los efectos se asentaron, encontraron ellos mismos en un paisaje desconocido, un área boscosa densa con flora exótica. Las estrellas de arriba brillaban más aquí. Casi antinaturalmente así. ¿Dónde estamos?, preguntó Steele, mirando a su alrededor. Una caja fuerte. Lugar, respondió Lero, escaneando sus ojos. Los alrededores. Por ahora. Ellos no. Hablan durante mucho tiempo, los dos. Recuperando el aliento y tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de sucedió. A lo lejos, el sonido de un barco Celari que lo perseguía comenzó a morir. Lejos, y Steele se permitió un momento para relajarse. Bueno, eso fue un infierno de un cabalga, Estelle finalmente dijo, su voz mezclado con humor a pesar de la seriedad de la situación. Supongo que no estamos fuera de los bosques todavía, sin embargo. Leora dio un risa pequeña y reacia. ¿Podrías decir eso? ¿Vas a volver a tu madre?, preguntó Steele, su voz más suave. Ahora. Leora no respondió de inmediato. En cambio, ella miró al cielo, sus ojos trazando el camino de las estrellas. Yo, Will, dijo eventualmente. Pero las cosas. Será diferente ahora. No puedo simplemente go. Regresa y finge que todo está bien. Él. La guerra lo ha cambiado todo para los dos. Nosotros. Steele asintió. Él entendió. Eso. Ya no se trataba solo de la misión. O incluso sobre el rescate de Leora. Fue sobre entender que a veces hacer lo correcto no fue tan simple como siguiendo órdenes. Se trataba de sacrificio, sobre encontrar coraje en lugares que nunca pensaste que tenías. Fue sobre ver a la gente, incluso a tus enemigos, como humanos, incluso si no lo fueran. Bueno, dijo Estelle, tratando de aligerar el ánimo. Una vez más. Tienes tu trabajo cortado. Para ti, princesa del Imperio Celari. No puedo decir que estoy celoso. Leora sonrió débilmente. No es tan glamoroso. ¿Cómo suena? El acero dejó escapar un fuerte ríe, y Leora se unió a él, la tensión rompiendo por un momento. Como su risa. Desvanecido en la noche, el acero se dio cuenta. Algo. Él no era la misma persona que había entrado en esa fortaleza semanas hace. Él había cambiado. El peso de su viaje, las cosas que había hecho, él. Promesa que había cumplido. Todo había dado forma. Él de una manera que no esperaba. En él. Fin, no se trataba de ser soldado. Eso. No se trataba de ser un héroe. Se trataba de ser humano. Haciendo lo que pudiste cuando la galaxia trató de separarte. En ese momento, mientras las estrellas brillaban por encima de ellos y el silencio del extraterrestre, Forrest los abrazó. Steele sabía que él había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Supongo que veremos a dónde se llevan las estrellas. Nosotros ahora, dijo Estelle, con una sonrisa que se extendía en su cara. Leora lo miró. Sus ojos se llenaron de determinación y esperanza. Juntos, tal vez. Y con que el peso de la galaxia no. Me siento muy pesado.